Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Arabia. Aladino y la lámpara maravillosa. En la capital del reino de la China vivía un sastre llamado Mustafa, tan pobre que a duras penas podía mantener a su esposa e hijo. Este, llamado Aladino, holgaba siempre por las calles en compañía de vagabundos, y aunque su padre quiso enseñarle su oficio, no pudo conseguir que el niño manejara la aguja. Apenado Mustafa por la inutilidad y las malas inclinaciones de su hijo, murió al cabo de poco tiempo. La madre de Aladino vendió los utensilios del taller y cerró la tienda pensando en lo futuro, es decir, alimentarse con lo que pudiera obtener con su trabajo de hilar, ya que nada podía esperar de su hijo. Aladino se entregaba pues sin trabas a sus diabluras, y a los 15 años llegó a ser el muchacho más travieso del pueblo. Un día, que estaba jugando en la plaza, pasó por allí un mago africano que le preguntó, después de observarlo muy atentamente, si era hijo del sastre Mustafa. Le contestó afirmativamente el muchacho y le dijo que hacía mucho tiempo que su padre había muerto. El mago, fingiendo gran sorpresa, se arrojó a sus brazos lamentándose a gritos de tal desgracia. Aseguraba ser hermano de su padre y se interesó vivamente por la suerte de la esposa, ofreciéndole acto seguido unas monedas para ella. Dijo que la visitaría al día siguiente. La viuda de Mustafa dispuso una comida lo más digna posible para obsequiar al hermano de su difunto esposo, aunque nunca hubiese oído hablar de él. Se presentó el africano cargado de frutas y botellas de vino. Contó que vivía desde hacía 40 años en África y que sintió deseos de volver a su patria y ver a los suyos. Parecía consternado por la muerte de su pobre hermano. Como inquiera en qué se ocupaba Aladino, la madre dio rienda suelta a sus quejas contra él por su holganza y perversidad. El africano hizo grandes reconvenciones al chico, prometió convertirle en hombre de provecho. Le propuso ponerle al frente de una tienda de telas, con lo que podría llegar a ser un acaudalado comerciante. Puesto que Aladino no sentía afición por los trabajos manuales, aquella proposición le venía como anillo al dedo. En los días siguientes, el africano le llevó a un sastre para que le hiciera varios trajes. Le presentó a distintos mercaderes para que le conocieran y le orientaran en el negocio cuanto fuera necesario, y le paseaba por los lugares de la ciudad que frecuentaban las mejores personas. Visitaron las mezquitas y el palacio del rey, y le hizo, por último, entrar en su habitación. Así pasaron varios días. El mago iba dando largas al establecimiento de la tienda diciendo que todavía le faltaba orientación a Aladino. En esta espera, el africano le dijo al muchacho que si había conocido muchas cosas gracias a él, aún podría enseñarle algo mucho más maravilloso y extraordinario que estaba a las afueras de la ciudad. Irían allí el primer día festivo que hubiese. Fue un viernes. Al apuntar el alba estaba ya en pie Aladino, vestido con el natural nerviosismo de un joven a quien se ha prometido ver algo extraordinario. Bien entrada la mañana, el africano y él se pusieron en camino. Tuvieron que andar varias leguas. Primero el paisaje era árido, apenas con algún árbol, de cuando en cuando. Al cabo de buenas horas de andar, dieron por el contrario con una tierra que estaba llena de verdor, de flores de los más variados colores, de regatos de agua, de fuentes y surtidores. Un magnífico palacio destacaba sus paredes blancas de entre las copas de unos espesos árboles. Como Aladino se quedara admirado de tanta hermosura, el mago le dijo: «Esto es solo el comienzo. Ahora verás las maravillas que te he prometido». A continuación, prendió fuego a unas malezas y derramó un perfume sobre las llamas al tiempo que pronunciaba unas palabras mágicas. Con un ligero temblor de tierra, se abrió súbitamente una grieta en el suelo. Se dejó al descubierto una lápida con una argolla. «Tira de ella, Aladino», dijo el mago, «y pronuncia los nombres de tu padre y de tu abuelo». «Verás con qué facilidad se levanta». Aladino tuvo miedo e intentó huir, pero su fingido tío le dio un bofetón que le llenó la boca de sangre. Le explicó que lo hacía por su bien, pues allí dentro se escondía un tesoro que le haría más rico y poderoso que un rey. Aladino hizo al fin lo que se le ordenaba. Bajó la piedra, aparecieron una escalera y una puerta que, según dijo el mago, daba entrada a una gruta.
Luego, sin las indicaciones del mago, Aladino descendió por las escaleras. Cruzada la puerta encontró primero 3 espaciosas salas con muchos jarrones de oro y plata colocados a los lados. Luego, otra puerta que daba a un jardín y una escalera que llegaba hasta una azotea. Había allí un nicho que Aladino abrió siguiendo las órdenes del mago. Dentro había una lámpara de la que se apoderó Aladino. Después de guardársela en el seno, el muchacho volvió hacia la abertura nuevamente. Iba tocando un anillo que el mago le había dado antes de descender a la cueva para que le evitara cualquier mal que pudiera sobrevenirle en el interior de ella. El mago le había dicho también: No cojas los frutos del jardín cuando vayas a por la lámpara. Puedes comerlos en cambio cuando regreses con ella. De momento, malditas las ganas que tenía el muchacho de entretenerse en aquel lugar misterioso para recoger la fruta de los árboles, por buena que ella pudiera ser. Pero cambió enteramente de opinión cuando se dio cuenta de que no eran tales frutos, sino perlas, brillantes, esmeraldas, zafiros. Codicioso de tanta riqueza, Aladino se precipitó sobre las ramas cargadas de joyas, de las que se llenó las faltriqueras y aún las manos. Pero como al llegar a la abertura pretendiera salir con el cargamento de joyas y como ello le fuera imposible, pidió al mago que le ayudara a salir. Pero éste le dijo: Dame la lámpara primero, hijo mío. Al muchacho le resultaba difícil hacerlo, ya que por nada quería dejar allí dentro las joyas. Pasaron un buen rato insistiendo el viejo y negándose Aladino, hasta que aquel irritado arrojó unos polvos sobre la abertura que inmediatamente volvió a cerrarse, dejando a Aladino sin posible salida al exterior. Mientras el pobre Aladino queda en la cueva, hora es ya de saber que el mago no era el hermano de Mustafá. Había llegado a aquellas tierras de China atraído por la noticia de que existía aquella lámpara por la que era posible obtener todas las cosas, y se había servido de Aladino para recogerla, pues sabía que solo un muchacho de su edad podía hacerlo sin peligro de muerte. No es, pues, extraño que así que la puerta se hubo cerrado sobre Aladino, el mago, que por más que lo intentara, no consiguió volver a hacer que se abriera la grieta. Fue presa de la mayor desesperación, ya que por un momento de ira acababa de perder la más grande oportunidad de su vida para enriquecerse. Viendo pues que todo era inútil, emprendió el camino de regreso y como ni siquiera quiso entrar de nuevo a la ciudad, se dirigió enseguida hacia su patria de origen, en el corazón de África. Entretanto, en vano, Aladino llamaba a quien creía ser su tío, implorándole que le abriera de nuevo la loza. Desesperado daba gritos, golpeaba las paredes de la cueva, todo fue por demás. Solo el silencio tuvo por respuesta. Pasaron horas y horas. El desgraciado muchacho comenzaba ya a sentir que el hambre le devoraba las entrañas. Se creía perdido sin remedio. De pronto se acordó del anillo que le había dado su falso tío. Sabía que tenía virtudes mágicas. ¿Por qué no pedirle que le sacara de allí? El anillo no le defraudó. Se abrió la tierra y Aladino pudo ver otra vez la luz del sol. Su madre, que con ansia extrema esperaba desde tantas horas el regreso de Aladino, al verle de nuevo no cabía en su gozo. Se deshizo de injurias contra el africano impostor. Para Aladino, la obsesión de cuanto había vivido era grande. Pensaba en las joyas que había tenido que dejar para poder remontar la abertura del tesoro. Sin conseguir acostumbrarse a la idea de que su madre tuviera que seguir hilando para sustentarse, ambos malamente, cada día salía a buscar trabajo sin resultado. En cierta ocasión en que él estaba en esta angustiosa búsqueda, la madre, apurada por carecer en absoluto de dinero, pensó que tal vez aquella lámpara que Aladino trajo pudiera, al venderla, remediar su apurada situación. Como estaba recubierta de polvo y bastante sucia, la frotó con un trapo, y al hacerlo salió de ella un enorme gigante de presencia andrajosa. ¿Qué deseas?, dijo. Tengo que obedecer a quien posea la lámpara. La madre de Aladino cayó desmayada. Unos vecinos avisaron al muchacho que en cuanto acudió y hubo conseguido reanimarla, supo por ella lo ocurrido. Aladino frotó nuevamente la lámpara
y así que vio aparecer al gigante, tuvo que vencer el natural temor para decirle: «Tengo hambre, dame de comer». No bien hubo oído esto el genio, se fue por un momento para volver a poco con una fuente repleta de los más suculentos alimentos y platos, vasos y cubiertos de oro y plata. La lámpara fue, a partir de entonces, la solución de madre e hijo. Solo que no se les ocurría utilizarla como no fuera para cubrir las necesidades más inmediatas, hasta que un día Aladino vio a la princesa Budulbudura, hija del reyezuelo de la ciudad. Venía de la casa de los baños rodeada de sus esclavas, recostada en una litera que portaban 4 eunucos. Su extraordinaria belleza hizo tal impresión en el muchacho que aquella noche no pudo conciliar el sueño pensando en ella, y en los días siguientes no tenía otra cosa en la cabeza que su recuerdo. La idea de hacerla su esposa se fijó en su corazón, tanto más cuanto que la posesión de la lámpara la transformaba en algo perfectamente posible. Le expuso, pues, estos propósitos a su madre, quien primero quiso disuadirle a la vista de la formidable diferencia social que había entre un pobretón vagabundo como su hijo y la hija del rey. Sin embargo, como insistiera Aladino, acabó por ponerse sus mejores ropas, revestirse de valor y pedir audiencia al monarca. Un día y otro, esta visita le fue denegada. ¿Cómo podía una vieja miserable pretender llegar a tan alto, señor? No tardó en presentarse la vieja con joyas y regalos valiosos que obtenía del gigante, y esto aguzó la curiosidad de los porteros y chambelanes, y al fin de su mismo señor, a cuyos oídos llegaron noticias de la vieja y de sus ricos atavíos. La hizo pues llegar hasta él. Oída la vieja, al pronto el rey tomó a burla sus proyectos de casar a Aladino con la princesa. Pero al ver que las joyas de que era portadora excedían en mérito a cuanto hubiera visto nadie jamás, decidió meditar largamente el asunto y propuso a la vieja que volviera 3 meses más tarde para darle una respuesta. Pasado el plazo, el rey seguía aún con grandes dudas. La madre de Aladino había vuelto a presentarse ante él con joyas todavía más preciosas. ¿Qué hacer? Consultó a los sabios y visires. Al fin dijo que le daría la mano de su hija si el día de la petición se presentaba seguida de 40 esclavos blancos y negros que portaran sendas bandejas llenas de oro macizo y piedras preciosas. El gigante aportó todas estas cosas cuando madre e hijo se las pidieron. Así pudo ella hacer una aparición espectacular en la corte que dejó confundido a todos. Los esclavos que había exigido el rey venían ataviados con tal riqueza que el populacho por la calle se bajaba a besarles al borde de las túnicas tomándoles por grandes señores. El despliegue de paños de extraordinaria calidad, de bordados, de oro y plata, de toda suerte de joyas, estuvo tan por encima de lo acostumbrado que una gran multitud se agolpaba en las calles para ver pasar la comitiva. Así puede suponerse con qué lujo y donaire se presentó Aladino. El esplendor con que él y su madre deslumbraron a todos el día de la boda, pues la princesa fue agobiada con regalos que jamás hubiera podido soñar. Pero lo que queda por encima de toda ponderación es el palacio que el novio hizo levantar al mago en una sola noche frente al de su suegro. Era como la reunión de todas las joyas posibles, realizada en una piedra gigantesca y magnífica. Torres y cúpulas doradas, puertas y arcos recamados, ventanales de inigualable filigrana, salas suntuosas sin cuento, en fin, jardines, parques, bosques. Allí Aladino y su esposa vivieron días de gran felicidad. A todo esto, la fama de tantas maravillas se había extendido por el mundo y llegó a oídos del propio mago que le había revelado el secreto de la lámpara a Aladino. Y lleno de ira y de envidia, decidió regresar a China para vengarse del muchacho. Ya en la ciudad de Aladino, el mago permanecía esperando el momento propicio. Espiaba la vida del palacio. Así pudo un día aprovechar una ausencia de Aladino para presentarse como comprador de lámparas viejas.
Budurá, que acostumbrada a cosas valiosas y nuevas sentía aversión hacia aquella lámpara anticuada y astrosa que su marido retenía al parecer por puro capricho, decidió deshacerse de ella e hizo que se la vendiera al mago. Así que se vio en posesión de ella, corrió a encerrarse en su habitación. Allí frotó la lámpara y cuando el genio se puso a su disposición, le pidió que le trasladara al corazón de África junto con el palacio de Aladino y su esposa. La nueva de la desaparición del palacio corrió como reguero de pólvora entre el pueblo. Todos creían que se trataba de un nuevo encantamiento de Aladino. Por ello, el rey le dijo que no fingiera consternación, que bien sabía que era su obra y que por tanto, si no devolvía a la princesa, le mandaría decapitar. Aladino, lleno de incertidumbre y tristeza, estuvo vagando por las afueras de la ciudad durante 3 días. Una noche, como para dar suelta a su inquietud, comenzara a restregarse las manos. Frotó al hacerlo el anillo que le había dado el mago y que llevaba desde entonces siempre en un dedo. Inmediatamente apareció el genio de la lámpara. Aladino le pidió que le transportara al lugar donde se encontrase la princesa. Fue conducido en un santiamén a África, a los mismos jardines de su palacio donde encontró a su esposa. Se abrazaron llenos de alegría. Enseguida trataron de pensar cómo podrían recuperar la lámpara que el mago llevaba siempre oculta en el seno. Aladino trazó un plan para deshacerse de aquel con la ayuda de la princesa. Enterado de que el africano la visitaba con frecuencia y solicitaba sus favores, le encomendó que en lo sucesivo cambiara su actitud despectiva. Debía celebrar un banquete esplendoroso para él y durante su celebración, cuando el mago estuviera más inadvertido, echarle en la copa unos polvos que le privarían por completo del conocimiento. Se apresuró la princesa a llevar a la práctica cuanto Aladino le indicara. Así, ya adelantado el banquete, llenó la copa del nigromante, derramando en ella los indicados polvos. Al beberla, el mago cayó al suelo como fulminado por un rayo. Inmediatamente el príncipe corrió a quitarle la lámpara y pidió a continuación al genio que le transportara a su país. En un abrir y cerrar de ojos, el palacio volvió a aparecer en el sitio donde había sido colocado la primera vez, frente al del rey. No cabía de gozo al volver a tener junto a sí a su hija. Abrazaba con verdadera gratitud a su yerno cuando supo cómo habían ocurrido las cosas. Sin embargo, la felicidad había de ser corta, pues pronto surgió otra desdicha. Vivía en África un hermano del mago, hombre en quien idénticos dones mágicos resultaban más peligrosos que los de el otro mago, pues era de instintos perversos. En cuanto supo lo que había ocurrido con su hermano, se puso en camino hacia China. Ya en la ciudad de Aladino, dio muerte a una santa mujer, a quien el pueblo reverenciaba. Se vistió con sus harapos y durante unos días la estuvo suplantando sin que nadie notara el engaño, hasta que llegó al palacio de Aladino e hizo de manera que Budurá la protegiese y aún la retuviera junto a sí en el mismo palacio. Como le presentara en cierta ocasión si le gustaba el salón principal del palacio, la falsa mujer respondió que efectivamente era maravilloso, pero que solo acabaría de quedar plenamente acabada su belleza si se colocase en la cúpula que la coronaba un águila blanca de piedra que había en el pico más alto del Cáucaso. A la princesa le entraron grandes deseos de que se cumpliera este proyecto de la santa mujer. Se lo pidió a su marido, que accedió enseguida, pues sabía que con frotar la lámpara el genio cumpliría sobradamente su deseo. Pero esta vez el gigante advirtió a su dueño que aquella petición podía traerle daños sin cuento, pues se trataba de un ardid de la falsa vieja, que no era sino el hermano del mago. Aladino, comprendiendo el peligro en que se hallaba, decidió precipitar los acontecimientos y atraer a su nuevo enemigo a una trampa antes de que éste urdiera una estratagema inesperada. Fingió que por estar enfermo precisaba los servicios de la pretendida santa mujer. El hermano del mago acudió a la habitación, se acercó cautelosamente y al inclinarse sobre Aladino como si fuera a hacer un ensalmo, extrajo de su seno un puñal para darle muerte. Pero Aladino estaba perfectamente preparado para esta ocasión. Con un movimiento rápido le arrebató el arma homicida y se la clavó a su vez al mago. Con su muerte, la felicidad reinó ya para siempre en el castillo levantado tiempo atrás por el genio.
Murió el rey y Aladino ocupó el trono en el que supo mostrarse siempre como soberano justo y bueno.